Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bien, el día de hoy, antes de orar, quiero hablar de una actitud, o para algunos, una virtud, que en nuestros días, pues, parece paradójico que diga que es una actitud, una virtud, ¿cierto? Porque una actitud puede ser mala, pero una virtud, pues, tiende a ser buena siempre, ¿cierto? Entonces decía que voy a hablar de una virtud o una actitud, porque para algunos es una virtud en nuestros días. Voy a hablar del oportunismo, un concepto que puede ser paradójico, porque como les dije, en nuestro tiempo para algunos puede ser algo bueno, pero realmente no es tan bueno. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que el oportunismo es una actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mayor beneficio posible. ¿Sí entendieron? Es entonces una actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mayor beneficio posible. Hay unos expertos en el mundo hoy en día, de este mundo globalizado y con nuestra economía como está. Ustedes saben que hoy en día todo depende en gran parte del internet y los nuevos negocios, los emprendedores. Y dentro de ese grupo de personas hay tres expertos muy conocidos en el mundo. Uno de ellos es un economista, el otro es un empresario y otro es un abogado. Y ellos dicen lo siguiente acerca del oportunismo. Voy a dar el concepto que tiene el mundo acerca del oportunismo, de esta actitud o virtud, como ya lo mencioné antes. Se trata de Luke Johnson, Donald Luskin y un israelita que se llama Shraga Biran. Creo que se lee así. Ellos definen el oportunismo como una virtud del emprendimiento en nuestros tiempos o una maldición de la economía en tiempos de crisis. Uno de estos hombres es un empresario, un administrador millonario, y el otro un consultor de Wall Street, que tampoco es muy pobre que digamos. Y el tercero es un abogado, como ya lo dije, es un israelita, que fue este hombre, este israelita, con ese nombre tan raro que les leí ahorita, que fue el que siguió los casos del vulgar oportunismo en la Segunda Guerra Mundial con los judíos desterrados. Y estos hombres nos ofrecen tres conceptos muy interesantes. Uno es que el oportunismo es una forma específica de responder a las oportunidades, la cual implica priorizar el interés propio y obviar principios éticos relevantes para lograr ciertas metas o para resolver preocupaciones compartidas por un grupo. Creo que me están entendiendo de qué estamos hablando. El otro concepto, el segundo, es que el oportunismo o el comportamiento oportunista es un concepto importante en campos de la política, la biología, la economía, la teoría de los juegos, ética, psicología, sociología, y que a veces el oportunismo es definido con la habilidad de capitalizar los errores de otros, utilizar oportunidades creadas por los errores, debilidades o distracciones de los oponentes en ventaja de uno mismo. Interesante. Y el último concepto es que algunas veces el oportunismo es redefinido por hombres de negocios simplemente como la teoría de descubrir y seguir oportunidades. Tales hombres de negocios están motivados por un desagrado de la idea de que no puede haber nada malo en capitalizar las oportunidades. Según esta redefinición, el oportunismo es un eufemismo para el emprendimiento. Como un estilo del comportamiento humano, entonces el oportunismo tiene la connotación
de una falta de integridad. En Antioquia, no sé si en todo el país, a ese tipo de personas se les llama vivos, aviones, despiertos. El oportunismo consiste en comprometer una parte u otro principio generalmente respetado. Sin embargo, el límite entre el legítimo interés propio y el egoísmo no deseable o antisocial puede ser difícil de definir. La definición del oportunismo entonces puede depender de un punto de vista o posición en la vida. Una postura oportunista puede ser valorada positivamente como una opción legítima en caso de un mal menor. Entonces, dependiendo de la visión, ¿cierto? El día de hoy quiero hablar de un personaje que se acomoda muy fácil a estos conceptos que acabo de mencionar. Pero no solamente es una historia, más bien traigo dos historias acerca de este tema. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, y vamos a hacer lectura. Segunda de Samuel capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 en adelante y después vamos a orar, a pedir dirección de parte de Dios. Amén. Si usted quiere ponerse sobre sus pies, hermanos, vamos a hacerlo con toda reverencia. Dice así entonces la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Oremos. Señor,
Gracias una vez más porque nos tienes reunidos en este lugar. Gracias porque una vez más podemos compartir tu palabra, Señor. Por favor, edifícanos. Edifícanos, Dios, a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo y no los conceptos puramente humanos los que convenzan los corazones de los hombres. Gracias, Señor, porque utilizas a estos vasos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Permítenos pues en esta hora disfrutar, saborear tu palabra, Señor, y ponerla por obra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En este capítulo encontramos una historia, pues yo diría que parece que fue el modelo de muchos cuentos infantiles. Solo como que le falta la princesa ahí. ¿Ustedes han visto alguna vez cuentos de los hermanos Grimm? ¿Sí lo han visto? Sí. Eso es bastante... ¿Y quiénes se lo ven? A ver, ¿quiénes se ven cuentos de los hermanos Grimm aquí? Bueno, pastor, ya sabe quiénes son los que llegan tarde a la escuela dominical, ¿cierto? Porque es como a las 10 de la mañana. Pues bien, esto parece una historia muy hermosa, una historia que refleja la gracia y la misericordia de Dios por un desvalido, una víctima de los pecados de sus padres. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales, ojo. La historia de Mefiboset es el desenlace de la desobediencia de su abuelo Saúl. Recordemos que Saúl es desechado de su reinado por el Señor y en cambio manda a ungir como rey a David debido a la desobediencia de Saúl. Saúl, debido a esto, a que es desechado del Señor, entonces tiene como siervo a David. Él es uno de sus líderes militares, es uno de los que está trayendo más victorias aún que el mismo rey. Estoy hablando de Saúl siendo rey y David siendo uno de sus líderes militares. Saúl desata una persecución sangrienta contra quien sería su siervo más leal, David. Y en medio del desorden político y la locura del rey debido a la pérdida de apoyo por parte de Dios, el rey Saúl muere en una batalla por su misma espada. Él decide quitarse la vida, que dice la Biblia que desafortunadamente no alcanza a morir, y otra persona viene allí y él le dice que por favor le quite esa pena porque no pudo morir a causa de su propia espada. Entonces uno encuentra que después de la muerte de Saúl, o cuando está ocurriendo este hecho, en ese lugar donde muere Saúl, en esa misma batalla, es muerto también su hijo Jonatán. De hecho, en 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4, dice así, dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. A eso me refiero cuando digo que es la trágica historia de una víctima de los pecados de sus padres. Pero el sermón de hoy, aunque pareciera, no se trata de Mefiboset, aunque es una historia que tiene mucho que aportarnos al tema que hoy estoy hablando. Quiero centrarme en el siervo de Saúl y ahora siervo de Mefiboset, cuyo nombre es Siba. En la introducción yo hablaba ahorita acerca del oportunismo y cómo este pecado, o no tan pecado para algunos, se le llama en el mundo de los negocios emprendimiento o astucia. Siba hace realidad el primer concepto que leímos en la introducción. El primer concepto del mundo es que el oportunismo es una forma específica de responder a las oportunidades. Y Siba es este hombre. El hombre en cuestión vio una preciosa oportunidad para quedar bien con el rey y sacar provecho.
Notes el versículo 1 del capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Aunque algunos dicen que realmente Siba no le gustó mucho la idea, ya que él era el albacea o testamentario de Saúl, eso hay una discusión allí. Algunos creen que Siba, después de que muere Saúl, pues él se encarga de administrar esos bienes. Pero realmente no tenemos cómo apoyar esto bíblicamente, porque pues si bien es cierto, es un hombre que tenía cierto poder, porque dice que tenía 20 siervos, entonces no era un hombre pobre. Lo cierto es que Siba sabía del paradero del verdadero heredero de Saúl, y no tuvo reparos en decir al rey dónde estaba. Y entonces esto le agradó al rey. Después del encuentro con Mefiboset, el rey decide devolver las tierras a su verdadero dueño y recompensar o no a Siba. Recordemos un pequeño detalle: el amo y señor ahora de Siba, el siervo de Saúl, es un discapacitado, es un hombre minusválido que no puede valerse por sí mismo. Leamos, en el versículo 7 dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba, ¿cuántos hijos? 15 hijos y 20 siervos. Yo me hacía una pregunta allí. Bueno, ¿y por qué hay ese énfasis allí de que, por qué se menciona este dato de sus 15 hijos y 20 siervos? Pues porque este hombre iba a administrar una riqueza casi que a su amaño, mientras su patrón y señor no los necesitaba porque estaba viviendo con el rey en el palacio. ¿Sí me hago entender? Él iba a estar, ahora su amo y señor, que es Mefiboset, iba a vivir con el rey. O sea que realmente Siba tenía la oportunidad de su vida. Iba a administrar una riqueza que su amo no necesitaba. Y entonces dice allí que tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Será que Siba pensó: las cosas no son del dueño sino del que las necesita? ¿Cierto? Eso es un dicho muy popular en nuestros días. Casi que le echamos la bendición a eso, cuando decimos que las cosas no son del dueño sino del que las necesita. Esta historia sería la historia de un hombre que supo aprovechar su cuarto de hora. Dio en el clavo y aprovechó su oportunidad. Pero resulta que tiempo después de este relato, el rey David comete su más famoso pecado con Betsabé, y Dios por medio del profeta Natán lo reprende. El rey tiene algunas victorias importantes, y años después, uno de los hijos del rey quiere el reino de su padre David. Estoy hablando de Absalón. Absalón, que es hijo de David, hace huir a su padre de Jerusalén, y el desastre nacional es impresionante. Es impresionante el desastre y la crisis que ocurre en todo el reino, porque dice la escritura que en todo el reino se lloraba a causa de lo que había sucedido. Hace huir pues a su padre David,
Y a medida que el rey se alejaba de la ciudad, dice la escritura que él se alejaba de la ciudad con un montón de personas. Y a medida que el rey se alejaba, tuvo la oportunidad de hacer, o más bien de comprobar, quién realmente era leal a su reinado, a medida que el rey iba huyendo de Jerusalén. Aquí hay uno de esos momentos de crisis en el cual los hombres de negocio son quienes aprovechan. Y se comprueba el segundo y tercer concepto que les hablaba en la introducción, que es que el oportunismo es definido como la habilidad de capitalizar los errores de otros, utilizar oportunidades creadas por los errores, debilidades o distracciones de los oponentes en ventaja de uno mismo. Algunas veces el oportunismo es redefinido por hombres de negocios simplemente como la teoría de descubrir y seguir oportunidades. Pues aquí se dio una crisis, y esta crisis para algunos es una oportunidad. ¿Saben quién aprovechó ese momento de crisis nacional cuando el rey tuvo que huir? ¿Ustedes saben quién aprovechó? Uno de los que más aprovechó esa crisis. Siba. Segunda de Samuel, capítulo 16. Vaya conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 16. Dice el versículo del 1 al 4 del capítulo 16 de Segunda de Samuel. Recordemos que David está huyendo porque Absalón va para Jerusalén. Dice que cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. Tremendo este Siba, ¿no? Siba llevó comida y transporte en medio de semejante marco político. En medio de semejante crisis, este hombre le llevó todo esto al rey con el único propósito de sacar ventaja. Él sabía que el rey lo recompensaría, el rey recompensaría a todo aquel que le prestara ayuda en esta crisis tan tremenda. Fue una jugada arriesgada, diría yo. Y arriesgada porque este negocio le pudo haber costado demasiado. Pero hasta el momento era la jugada ganadora. Él se la jugó toda. Con lo que no contaba nuestro personaje, Siba, es que el rey no retomó el poder de una forma violenta y vengativa con quienes le dieron la espalda. Resulta que el rey toma nuevamente el poder. ¿Por qué? Porque Absalón, su hijo, muere y todos sus seguidores. Entonces el rey puede volver a Jerusalén. Y pues lo que de pronto esperaba Siba, uno aquí podría especular un poco de cosas, es que de pronto el rey acabara con la vida de aquellos que le habían traicionado. Y pues él le dice al rey, mire, Mefiboset, recordemos que Mefiboset es el único hijo que queda de la casa de Saúl, o sea que podría ser heredero del mismo trono. Por eso es que Siba le dice, allá se quedó en Jerusalén diciendo, esta es la oportunidad para que me devuelvan el reino de mi padre. Ese fue el chisme con el que fue Siba donde Saúl, esperando entonces que David hiciera tomar alguna medida drástica en este asunto.
Y como les digo, él no contaba con que el rey, pues, cuando volvía a Jerusalén, no iba a castigar a quienes a quienes se habían opuesto. El rey vuelve a Jerusalén y de forma pacífica el rey muestra misericordia a muchos que le maldijeron cuando huyó. Vayan conmigo a 2 de Samuel capítulo 19. 2 de Samuel capítulo 19, versículo 24 al 30. El rey ha vuelto. Esto parece el retorno del rey. ¿Quién se vio el retorno del rey? Ay, ya sé, pues están, no ven películas, pues usted, bueno, Weimar por allá me apoyó, ¿cierto? El retorno del rey. Santiago por allá también. Bien, pues resulta que David vuelve a Jerusalén, vuelve a palacio. En el versículo 24 del capítulo 19 de 2 Samuel dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Oigan lo que dice, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y el rey respondió, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor, el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, que las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan hermosa la de Mefiboset! Y qué susto el que se debió llevar Siba. El uno aprovechó todas las oportunidades de la crisis. El uno aprovechó todas las oportunidades de las crisis vividas y el otro sufrió el agravio desde la niñez. Desde la niñez, Mefiboset sufrió enormemente. Hay un dato curioso ahí, yo lo quiero mencionar. Ahora hay un dato curioso. Algunos rabinos de la antigüedad decían que el castigo del Señor a David por haber censado a Israel era debido a cómo él se comportó con Mefiboset cuando llegó a Jerusalén. En algunos escritos antiguos dice que el castigo realmente por el censo que había hecho David en Israel era por cómo se había comportado él con Mefiboset cuando retomó el poder. Es solo un dato curioso de algunos rabinos en la antigüedad. A pesar de todo lo que uno puede ver en esta historia, estoy hablando de Siba, este hombre es afortunado al recibir las riquezas de Saúl. Uno podría decir, se salió con la suya. Se salió con la suya, Siba. Este es el concepto filosófico terrenal de oportunismo. No hay una línea clara entre lo bueno y lo malo. Y muchos de nosotros aceptamos el mal menor como bueno o por lo menos legal. Y si es legal, pues entonces asumimos que es justo, podría decir uno. Ahora, ¿por qué estoy hablando de eso? Que es legal y que podría ser, asumimos que es justo. Porque es que cuando el rey decía, el rey estaba decretando. Era un decreto oficial. Cuando el rey le dijo, voy a dividir las tierras entre los dos, lo que realmente se estaba haciendo en ese momento era un decreto real. Y entonces el rey le entrega todo a Siba, legal,
pero justo. Yo lo había dicho al principio. ¿Será que nos pasa lo mismo a nosotros? Es una historia algo confusa en el sentido de que este hombre se saliera con la suya. Uno pensaría que David lo castigaría, pero recordemos que al fin y al cabo es Siba quien lo aprovisionó en el momento oportuno. Ojo, oportuno. Siba fue el que le llevó la comida, Siba fue el que le llevó allí los asnos, y el rey tenía que recompensar eso, porque era un momento de crisis, y él toma la decisión entonces de darle a Siba estos terrenos. Pero sin embargo, la sensación que queda con esto en el aire es que es desagradable por el hecho de saber que no se puede jugar en los dos bandos. Y uno ve que como que este hombre se sale con la suya injustamente. No puede estar uno con Dios y con el diablo, solo por pensar en nuestros 15 hijos y 20 siervos. ¿Cierto? Ahí como que está el énfasis nuevamente. Es que Siba estaba, uno podría justificar hasta arriba. Pero no es así cuando la realidad es que pasamos por encima de los más débiles o menos favorecidos para cometer nuestros pecados de codicia o avaricia. Y uno como que termina como con rabia, como que, usted Siba, vea, se quedó con todo. Se quedó con todo porque realmente Mefiboset, ¿qué le dijo al rey? Señor, entréguele todo a él. Yo sería un descarado pedirle a usted más, porque yo debería estar muerto. Esta historia me lleva a mí a otra historia. Una historia que contó el Señor Jesucristo muchos años después. El Señor Jesucristo tiene una historia muy similar de un hombre sin escrúpulos y aprovechados. Y eso es lo que nos va a concluir el tema realmente el día de hoy. En Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 8. Dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Pero uno como que queda aquí como con Dorito, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó acá? Un oportunista de ligas mayores es este siervo infiel. En primer lugar, lo cogen con las manos en la masa. Y del susto tan tremendo, antes de llevar sus descargos, sus libros de cuentas para entregar ya su mayordomía, él piensa en su futuro. Como Siba, el siervo de Saúl, pensando en sus 15 hijos y 20 siervos, hace una jugada final antes de que le quiten su trabajo. Todo o nada. En el versículo 6 de esta parábola, el siervo les decía a los que llegaban: rápido, hagamos cambio de esa factura. Él le dice: apresúrense, vamos a hacer ese cambio rápido.
se estaba arriesgando más de la cuenta y podríamos decir que salió triunfante de ese trabajo, asegurando tal vez su jubilación. Lo más tremendo de todo es que el señor de la casa, el amo, le dice: qué sagaz, qué astuto. Yo pregunto, ¿será que no hay límites cuando se trata del bien propio? ¿Será que podemos pasar por encima de lo que sea? Jesús deja claro en el versículo 8 que los pecadores son más inteligentes y con visión de futuro y diligentes en su corto bienestar temporal que lo que los santos están en acumular tesoros para la eternidad. Es que los hijos de este siglo, como lo declara el versículo 8, son aquellos que no tienen el más mínimo interés en obedecer a Dios. Sin embargo, son astutos en planificar su futuro, aunque es sin esperanza. Jesús no elogia la falta de escrúpulos e integridad. Él se refiere a la astucia y sagacidad que deberían tener los hijos de Dios con sus bienes materiales. Entonces la pregunta aquí es: ¿cómo debemos aprovechar las oportunidades entonces? Con este panorama tan sombrío, con el que parece que el mal hizo trampa para ganar y en donde ni siquiera el mundo tiene claro si el oportunismo es algo bueno o malo. Porque es que los conceptos que yo les dije al principio realmente están dando uno entre el bien y el mal. Están dando entre la legalidad y la injusticia. ¿Qué nos enseña entonces Jesús? ¿Cómo aprovechar las oportunidades? Lo primero que yo quiero combinar la conclusión de esta enseñanza el día de hoy es con Mefiboset. Mefiboset nos enseñó que la mejor oportunidad que tenemos es la paz en el corazón que trajo el hecho de que aunque éramos unos desvalidos, la gracia del rey lo trajo a su mesa en palacio sin merecerlo, y que el bienestar del reino está por encima de las riquezas materiales. Eso nos enseñó Siba. A Siba le importó más que el rey llegara en paz nuevamente a palacio. Lo segundo que podemos concluir también es que en caso de haber sido prosperados por medio de este mundo, ¿cómo se hacen las riquezas eternas? ¿Cómo se hacen las riquezas eternas? En el verso 9 de Lucas 16 dice, mire lo que dice, ojo, Lucas en el versículo 16 en el verso 9 del capítulo 16 dice: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lo curioso es que aquí se generaliza los bienes materiales como un mal que puede utilizarse en favor de otros. La palabra aquí para riquezas en esta parábola es mamón, que significa avaricia, porque estoy poniendo la confianza en ellas como si fuera un Dios. Esa es la palabra que se utiliza para hablar allí de riquezas, mamón. Es una palabra de origen caldeo, una palabra muy antigua, y es la que utiliza el Señor Jesucristo aquí para referirse a las riquezas, porque las estamos viendo como si fueran un sustituto de Dios. Porque si la riqueza no se utiliza en beneficio de otros hermanos o en el reino de Dios, la estoy idolatrando. La inversión que debería hacer es allí donde el reino de los cielos necesita expandirse. ¿Con quién voy a vivir yo la eternidad? ¿Con quién vamos a vivir en la eternidad? Nosotros, aparte de Dios, ¿con quién vamos a vivir en la eternidad? Con mis hermanos, con todos mis hermanos. Y es aquí donde viene el tercer punto de esta conclusión. Todo pertenece a Dios. Solo somos unos mayordomos. Lucas 16, versículos del 10 al 12, vaya allí conmigo
Mire lo que dice el Señor Jesucristo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Que nuestro progreso no sea debido a la dudosa procedencia. Si no es claro como el agua y no glorifica a Dios, aprendamos de Mefiboset. Suframos el agravio de la pérdida antes de aprovechar las oportunidades que otros perdieron porque eran débiles. Y no digas, es que si yo tuviera más, daría más. Miren, hermanos, recordemos a la viuda pobre. Ella no esperaba tener más para darlo todo. Así que no nos mintamos a nosotros mismos. No esperemos tener más para dar más. Eso es una mentira que nos decimos a nosotros mismos. La viuda pobre nos recuerda que ella lo dio todo sin tener nada. Y dependamos de la provisión de Dios, porque suyo es el oro y la plata. Amén. No dejemos entonces, para concluir, que la prosperidad material sea nuestra bandera o nuestro ídolo. El Señor dice allí en los versículos 13 al 15 de la misma parábola del mayordomo infiel, versículos del 13 al 15, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, porque no todo lo legal es justo. Qué gran enseñanza la que nos está dando el Señor. No todo lo que nosotros creemos que es bueno, oportuno, esta es la oportunidad. A veces esperamos las crisis de otros para nosotros tomarlas como oportunidades para surgir, para prosperar. El Señor dice que no toda oportunidad es santa. No tomemos riesgos con nuestra santidad por un futuro incierto en la tierra. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. Y hay oportunidades que son más bien una vergüenza para quien las toma, aunque sean legales. Si uno ve la historia en la Segunda Guerra Mundial, muchos se aprovecharon de la desgracia que sufrió el pueblo judío, de sus posesiones, aún hasta de su cabello y en algunos casos hasta de sus huesos. Comercializaron con la desgracia de otros. Y no nos vayamos hasta allá tan arriba, tan lejos. ¿Será que nosotros estamos buscando beneficios para no pagar lo que es legal? Para no pagar lo que es justo. ¿Será que nosotros le pedimos rebajas a aquellos que están vendiendo ya casi en lo último que les queda para ganar algo? ¿Será que nosotros estamos utilizando esa viveza, esa avionada, como llamamos los paisas, para beneficio propio? El Señor Jesucristo lo que dice es que nosotros tenemos que invertir en el reino de Dios, en la expansión del reino de Dios. ¿Cómo aprovechar las oportunidades entonces? Aprendiendo de Mefiboset, que la prioridad es el bien del reino de los cielos y glorificar al rey, y que lo legal
no siempre es lo justo ante los ojos de nuestro Señor. Amén. Eso me hace acordar del profeta Elías. El profeta Elías, cuando estaba en medio de tremenda prueba allí, ahora sí, entre los sacerdotes de Baal, él les dice al pueblo: ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, sírvanle entonces a Baal. No nos engañemos a nosotros mismos, porque el Espíritu Santo ciertamente nos ha mostrado lo que es justo y lo que es bueno. No demos prioridad egoístamente a nuestros caprichos y a nuestra prosperidad. Nuestro futuro está en los cielos. Nuestra gloria venidera será más grande que la gloria terrenal. No pensemos en nuestros 15 hijos y nuestros 20 siervos. El Señor tiene el control de nuestras vidas. Nos falta depender tanto de Él. Nos falta depender tanto, tener tanta fe. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a aprovechar las oportunidades, pero para la gloria de Dios. Amén. Yo los invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y vamos a orar.